Continuamos con el tercer video de esta serie del 13 de abril. Nos quedamos en que para una función de dos variables, la aproximación de segundo orden que la sacamos a partir del polinomio de Taylor de grado 2, ¿verdad? Es que el cambio en z va a estar dado más o menos por la derivada respecto a x por delta x, más la derivada respecto a y por delta y, y luego las segundas derivadas también. No olviden que las derivadas, todas ellas están evaluadas en el punto en donde dice la aproximación, ¿verdad? Bien, aquí nos escribe a b para evitar todo esto, ¿no? Esto es un incremento en x, incremento en y que se repite en y al cuadrado, ¿verdad? Entonces, eso de los términos lineales y los términos cuadráticos. Bien, entonces, esta expresión que me aproxima el cambio en z me va a servir para encontrar el resultado equivalente a lo que se llama el criterio de la segunda derivada que acabo de repasarles, ¿verdad? También yo voy a estar en un punto crítico, ¿verdad? Si estamos en un punto crítico, ¿verdad? Si el punto AB es un punto crítico de la función, ¿verdad? Obviamente, crítico de f, ¿verdad? Eso quiere decir que fx en AB es igual a 0 y fy en AB es igual a 0. Los puntos en donde las dos derivadas parciales van en 0 se llaman puntos críticos y son candidatos a ser máximos y mínimos también locales, ¿no? La superficie puede tener sus chipotes, ¿verdad? Es donde el plano también es horizontal, son los puntos críticos, eso ya habíamos hablado, ¿verdad? Bueno, si estamos aplicando el polinomio de Taylor de grado 2 a una función en un punto crítico, entonces estos dos se hacen 0. Entonces resulta que el incremento en z va a ser aproximadamente igual a un medio, ¿verdad? De fxx por delta x al cuadrado más 2 veces fxy por delta x delta y más fy por delta y al cuadrado. Y aquí vamos a hacer ahorita un desarrollito aquí con unos truquillos para ver cómo saber con las segundas derivadas si el punto era máximo o mínimo local, ¿verdad? Eso es importante. La argumentación es bastante simple, ya que haga el desarrollo que voy a hacer a continuación, el desarrollo algebraico que va a tener algunos truquillos por ahí, ¿verdad? Pero igual que en cálculo 1, los puntos críticos son donde la derivada valga 0. La segunda derivada me desenmascara si el punto era máximo o mínimo o si el criterio no sirve, ¿verdad? En algunos casos. Aquí va a ocurrir lo mismo. Las segundas derivadas parciales me determinan, perdón, las primeras derivadas parciales que son 2 me determinan si el punto es crítico o no, si valen 0. Ya que lo fue, entonces las segundas derivadas me van a decir si el punto era máximo o mínimo local, pero como son 3 segundas derivadas, en realidad son 4, pero ya saben que x, y x son iguales, por eso apareció el 2, de aquí va a depender. Y eso es el incremento en z. Recuerden que el incremento en z va a depender de qué tanto cambió la x y la y también, evidentemente, ¿no? A ver qué tanto cambió la z. Bueno, el desarrollo a que me refiero es el siguiente. Yo esta expresión, que repito, sale directamente de lo del video anterior, del polinomio de grado 2, etcétera, etcétera. De ahí viene esta expresión. Sigan los pasos, por favor. Voy a multiplicar todo por 2 para quitarme un medio de acá. Y aparte voy a multiplicar por fxx. ¿Por qué? Porque así conviene. Entonces va a quedar aquí que 2 fxx por delta z es, bueno, más o menos igual. Ya sabemos que no es un igual perfecto porque es una aproximación, ¿verdad? Entonces aparece y en los tres términos va a quedar otra fxx. Entonces va a quedar aquí fxx al cuadrado por delta x cuadrado más 2 fxx por fxy por delta x delta y, ¿verdad? Más fxx por fy, ¿verdad? Por delta y al cuadrado. Es decir, multipliqué toda la ecuación por 2, por eso quedó el 2 acá, y aquí ya desapareció, y toda la ecuación por fxx, ¿no? Y queda de esta forma. Bueno, aquí viene lo siguiente, fxx por delta z, esto no cambia por el momento, ¿verdad? Va a ser más o menos igual. Y aquí voy a hacer un truquillo ahí típico de matemáticas, ¿verdad? Buscando algo que yo sé a lo que quiero llegar, ¿verdad?
delta x cuadrada más 2 fx f xy por delta x delta y más, aquí le voy a agregar un término, bueno, lo voy a dejar así tal cual ahorita, más f xx f y por delta y al cuadrado, y le voy a sumar aquí un extra, el cual se lo voy a acabar restando, ¿verdad? Que va a ser el término fxy al cuadrado por delta y al cuadrado, que como se lo sumé, así de la manga me lo saqué, ¿verdad? Debo de restárselo, más quedaría aquí fxy al cuadrado delta y al cuadrado. Es decir, este paso de aquí para acá es el de arriba, que le sumé y le resté un alguito. ¿Por qué le sumé y le resté esto algo, lo cual es inocuo, no hace nada, es un 0, ¿verdad? Porque este que le sumé positivo con los primeros dos forman un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, 2 fxx por delta z va a ser más o menos igual. Estos dos con el tercero es un trinomio cuadrado perfecto, que por lo tanto nos quedaría fxx delta x más fxy por delta y al cuadrado. Sería el cuadrado del primero, que es el cuadrado del segundo, ¿verdad? Que sería el que le sumé justamente, y el doble producto, que es justamente que estaba aquí en medio, ¿verdad? Ahora, quedó aquí más el que ya estaba de por sí ahí, que era el fyy, ¿verdad? Por delta y cuadrada, menos el que le resté acá, ¿verdad? F de xy por delta al cuadrado, perdón, por delta y al cuadrado. Entonces, aquí lo último que voy a hacer es lo siguiente. El delta z es igual a fx por delta x, bueno, perdón, xx, más fxy por delta y, todo al cuadrado, más, ¿verdad? Aquí va a quedar f, bueno, voy aquí a factorizar, lo que voy a factorizar aquí es el delta, el delta y cuadrado, ¿no? Va a quedar delta y al cuadrado, que multiplica, ¿verdad? ¿Qué nos quedaría aquí al multiplicar esto por esto? Quedaría aquí creo que me falló algo, permítanme un poquito, fxy por delta x delta y, aquí estaba bien, ¿verdad? fyy al cuadrado, es y al cuadrado, perdón, es y al cuadrado menos aquel, ¿verdad? Entonces nos quedaría delta y cuadrada, que quedó en los dos, como pueden ver, ¿verdad? En los dos queda y cuadrada, quedaría entonces fyy al cuadrado menos fxy también al cuadrado, ¿no? No, es que aquí hay un error, perdón, es que ese fxy, perdón, aquí hubo un errorcito, de aquí, es que luego tengo muchos brillos aquí que no me hacen ver bien. El que estaba aquí era fxx y fyy. Aquí tenía un fxx, un fyy por que habíamos factorizado al cuadrado. Aquí estaba mal copiado. Entonces resulta entonces que 2 fxx por delta z más o menos va a ser igual a fxx delta x más fxy delta y, todo al cuadrado, ¿verdad? Más, ahora sí, factorizo, ahí va a quedar fxx fyy menos fxy al cuadrado, todo mundo por delta y al cuadrado, ¿no? Entonces, voy a pasar a otro pizarrón para ya hacer el último análisis. Seguimos. Llegué casi a esto en el pizarrón pasado, nada más aquí el 2fx lo pasé dividiendo, porque esta es la expresión a la que me voy a referir ahorita para hacer
ahora sí que mi criterio es la segunda derivada, ¿verdad? Que no se va a llamar así exactamente, pero es eso, ¿no? Las segundas derivadas son muchas, ¿no? Recuerden que esto es válido siempre y cuando el punto donde apliqué todo esto era un punto crítico, es decir, ya estamos en un punto en donde el plano tangente es horizontal, ya estamos ahí. Ahora, vamos a analizar esto. Fíjese que como, al ser un cuadrado siempre es positivo, delta y cuadrada siempre es positivo, y fxx puede ser positivo o negativo, ¿no? El 2 es positivo. Entonces, fíjense una cosa que va a pasar aquí. Si fxx es positivo y fxx, fyy menos fxy al cuadrado también es positivo, se cumplen las dos cosas, que este sea positivo y también lo que está aquí. Entonces, la expresión es toda positiva, lo que significa entonces es que esto implica que delta z es positivo, lo cual significa que no importa cómo sean los incrementos en x y y, no importa para dónde se muevan del punto A a B en el dominio, siempre va a ser positivo z, es decir, está la superficie, el plano tangente, y al moverme de AB a otro punto, siempre da positivo. Quiere decir que la superficie está siempre por encima de su plano tangente. Por lo tanto, eso implica que ahí hay un valor mínimo local. Implica mínimo local. Es lo que implica allí. Insisto, porque el delta z es positivo siempre. Al moverme a partir de AB, donde el plano es horizontal, no importa por dónde me mueva, es decir, no importa cuánto valgan delta x y delta y, pueden ser lo que ellos quieran, el delta z va a ser siempre positivo, siempre positivo. Entonces va a ir más arriba el valor de z que la función en AB. Entonces da que allí hay un mínimo. Si fxx es negativo y fxx por fyy menos fxy al cuadrado es positivo, entonces garantizamos que el de arriba sea positivo y el de abajo negativo, es decir, la expresión es negativa. Eso implica que el delta de z siempre es negativo. Entonces tendríamos aquí varias conclusiones, que a partir del punto AB, donde el plano tangente es horizontal, ¿verdad?, la superficie siempre queda por debajo del plano, puesto que el delta z siempre es negativo, ¿no? Entonces, eso implicaría que aquí hay un máximo local. Máximo local. La superficie siempre está por debajo de su plano tangente en ese punto crítico. El otro caso es cuando fxx, fyy menos fxy al cuadrado sea negativo. Si esto que multiplica delta y cuadrado es negativo, eso quiere decir que sin importar el signo de aquí, puede ser positivo o negativo, la función, como es más, menos, y aquí más o menos no importa, puede tener signos positivos o negativos. Va a depender de cuánto valen delta x y delta y, es decir, en ese punto crítico resulta que no hay ni máximo ni mínimo, que la superficie va a tener partes por arriba y partes por abajo. A ese tipo de puntos minuto y medio. Se les llama punto silla. Punto silla. La superficie está tanto abajo como arriba. Como pasa en una silla de montar o en una papa Pringle, ¿verdad? Allí en ese punto hay puntos, es horizontal el plano tangente, y hay puntos por arriba y hay puntos por abajo. Ahorita voy a insistir más en esto en el siguiente video, porque se me acaba el tiempo para este video corto. Ahorita nos vemos.